nos hemos quedado en la parte del Angular JSON. Aquí hemos indicado que es un JSON y tenemos la parte de projects donde nos indica qué proyectos manejamos en caso que tengamos varios, pero en este caso nuestro proyecto se llama test. Y aquí le podemos dar una serie de configuraciones. Lo más importante de aquí sería el build. Primero la carpeta donde va a salir el build, en este caso dist, y va a salir en la carpeta test, en una carpeta llamada dist. Cuando hagamos ng build, eso lo vamos a ver. Incluso ese ng build no podemos ejecutarlo con stack blist. Entonces, igual para probar esas cosas, justamente hemos enlazado nuestra máquina directamente a GitHub. Entonces vamos a ir probando esas cosas y aquí igual le podemos dar qué estilos va a manejar, qué archivos o incluso otras librerías externas JS que puede manejar, se lo coloca en aquí en scripts, ¿no? En esta parte si utilizamos por ejemplo Google Forms, Google Maps o alguna librería de JavaScript, aquí lo colocamos. Es una forma de importar, pero más adelante lo vamos a ver igual. Entonces este archivo Angular JSON es importante. Incluso aquí podemos configurar, les decía, el tamaño del build, que en este caso está en esta parte. El tamaño del build, cuando hacemos ng build, nos dice en este caso un máximo de sort va a tener de 1 megabyte, máximo de warning 500 kilobytes. En este caso para estilos lo mismo, ¿no? 2 kilobytes y 4 kilobytes. Esto es cuando damos ng build y estamos generando para producción el proyecto. Entonces aquí podemos modificar en caso que nos dé error, porque generalmente cuando el proyecto crece no va a ser un megabyte nuestro proyecto. He visto casos donde incluso el build puede llegar a ser 5 o 10 megabytes, incluso cuando son muy pesados, ¿no? Esto también es importante, hay que saber optimizar el código, incluso en la parte de estilos, subir el minificado para que el proyecto no llegue a ocupar mucho espacio su build o su bundle, como se dice. Entonces, esto por defecto, ¿no? Pero en el caso que necesitamos subir, vamos a necesitar subir esto, tenemos que modificar en esta parte, ¿no? Y después otra serie de configuraciones como la de testeo igual para testing. En este caso les estaba comentando que maneja por defecto Angular Jasmine con Karma. Y después el otro archivo Karma config.js o conf.js. Esto hace referencia a la configuración en este caso de Karma para testing, ¿no? Solamente es eso. Este package look.json se genera a partir del package JSON. Esto generalmente es automático, ¿no? No tenemos que tocarlo. A veces se vuelve a generar automáticamente cuando hacemos npm install y colocamos una nueva librería, pero sale a partir del package.json. Ahora este package.json, esto, esto de package.json es lo fundamental, ¿no? Les decía que primero Node.js nos ayuda a instalar las dependencias que nuestro proyecto va a necesitar. En este caso, esto igual es algo fundamental. Primero, las dependencias que se van a usar en producción van aquí en dependencies, y las dependencias que se van a utilizar en la parte, por ejemplo, cuando estamos desarrollando solamente y no se va a utilizar en el build, van en esta parte en dependencies. Por ejemplo, en aquí vamos a tener Angular CLI porque eso nos genera nada más componentes o nos levanta el servidor de Angular, nada más. La parte de testeo con Jasmine, la parte de Jasmine Core, Karma, aquí puro Karma Coverage, TypeScript, ¿no? Esto de TypeScript al final también nosotros vamos a codificar en TypeScript, pero al compilar el proyecto para producción se convierte a JavaScript, ¿no? No va al TypeScript como para producción. Esto se compila a JavaScript y eso va a producción. Entonces hay que saber separar esto. ¿Cuáles dependencias son para desarrollo y cuáles dependencias son para producción, se puede decir? En este caso para producción vamos a tener RxJS, que lo vamos a avanzar igual, Angular Routing para navegar, después otras librerías, en este caso Angular Forms igual para manejo de formularios en Angular, el core de Angular. Después tenemos Angular Animation, Angular Compiler y otros, ¿no? Entonces estos se diría, son dependencias fundamentales que van a ir en producción al momento de hacer el ng build que nosotros vamos a manejar más en otras clases, ¿no? Entonces esto sería el package JSON, nos indica qué dependencias tiene nuestro proyecto, cuáles son de desarrollo y cuáles son de producción. Esto es importante separar porque también esto puede afectar si nosotros colocamos 100 dependencias en las dependencias de desarrollo y no usamos todos
en el build, podemos hacer que nuestro proyecto sea más pesado, ¿no? Entonces hay que saber separarlo y así incluso aligeramos nuestro proyecto, se puede decir, lo volvemos más pequeño, ¿no? Para al momento de hacer el bundle para producción. Aquí tenemos los scripts básicos del ngServe que lo hemos probado en la anterior clase para levantar el servidor, o incluso si no queremos colocar ngServe podemos colocar npm zan start y va a ejecutar esto, ¿no? Todos estos scripts que se ven a la izquierda con lo que se ve con color celeste son comandos, ¿no? Nosotros podemos crear esos comandos. Puedo colocar aquí otro comando, el que yo quiera, y le puedo decir qué comandos de Angular o de, en este caso de Firebase, puede ejecutar aquí, o de Jenkins, por ejemplo, cualquiera, ¿no? Que nosotros queramos. Si tenemos códigos largos aquí que van a utilizar Docker o otras cosas, podemos escribirlo aquí y después podemos simplificarlo con ejecutar aquí un código, se puede decir personalizado de nosotros. Podemos crear códigos personalizados. Entonces esa parte de scripts igual es muy útil para desarrollar. Después la versión, el nombre del proyecto, si es si es el proyecto privado. Esa parte sería la de package.json. Generalmente los proyectos que utilizan ya sean backend o frontend siempre van a tener package.json y se instalan con Node.js, ¿no? Después viene el README. El README es la documentación. En este caso no lo podemos ver aquí el README. A ver, lo voy a abrir con esto, el proyecto con WebStorm para ver qué es el README. El README es eso, ese archivo que siempre les aparece en el caso de GitHub. A ver, con GitHub creo que lo vamos a poder ver esto del README. Si voy a GitHub, voy al repositorio que hemos creado. Sería este. El README es lo que se va a mostrar de entrada, ¿no? Sería esto. Esto es el README. Nosotros podemos modificar este README y mostrar aquí lo que sea conveniente. Esto es igual. Este README es igual muy importante porque un desarrollador coloca la descripción de qué hace ese proyecto en esta parte en el README. Incluso puede dibujar la arquitectura, cómo está o cómo haces correr, porque hay proyectos muy complejos, no siempre esto de ngServe. Hay algunos proyectos que tienen Docker, que tienen incluso Jenkins, otras configuraciones extra y no se levantan de manera fácil, se puede decir. Entonces, una buena práctica puede decir, siempre dicen que hay que documentar primero cómo levantar un proyecto o documentar un proyecto, ¿no? Generalmente eso lo hacen con Confluence. Si han escuchado de Confluence, que viene a la par de Jira, ¿no? Lo que se utiliza mucho para documentar ya sea un proyecto, ya sea una arquitectura, utilizan Confluence. Y después para documentar también utilizan este README. Aquí pueden dibujar, pueden indicar qué comandos hay que correr, qué está usando, si está usando Docker, etcétera, ¿no? Eso de Jira, lo que menciono es esto, ¿no? Tal vez han escuchado oír de Jira, pero esto sirve generalmente con esto se trabaja cuando utilizan metodología Scrum. En las empresas grandes igual manejan Jira. Pero esto de Jira tiene varios productos, ¿no? Uno de esos productos es Confluence. Tiene varios productos, uno es Jira y el otro es Confluence. En Confluence generalmente documentan todo, algunas cosas que cuando algunos desarrolladores dejan la empresa, un desarrollador nuevo llega y incluso, como les decía, puede ser difícil levantar un proyecto, entonces puede leer el README o puede leer la parte de Confluence donde el otro desarrollador antiguo ha documentado, ¿no?, acerca del proyecto. Entonces eso es algo muy bueno porque ayuda bastante para levantar esto. Por ejemplo, les decía el caso de los monos repos que manejan de 1 a 10 proyectos, 20 proyectos en un solo repositorio. En el caso de monos repos no siempre vamos a tener frontend, vamos a tener frontend, backend, podemos tener microservicios. Entonces es importante documentar porque ahí puedes decir el microservicio está conectado con Amazon Web Service, después de esto Amazon Web Service se conecta con un servidor de correo electrónico, etcétera, ¿no? Puedes decirle al otro desarrollador nuevo qué hace y cómo funciona el código y cómo lo podemos levantar ese microservicio o un proyecto individual en el caso de los monos repos, o en el caso de un proyecto individual como el que estamos haciendo, ¿no? En este caso, esto se llama multirepo, ¿no? Un solo proyecto por cada repositorio. Sería lo contrario de monorepo, ¿no? Lo que estamos haciendo. Entonces eso es importante, ¿no? Esto les decía de Jira. Ustedes han escuchado esto, si han escuchado algo de Scrum. eh, para la metodología Scrum siempre utilizan Jira, mayormente las empresas, y el otro sería Confluence, ¿no?, para documentar. Y ahora el otro archivo sería el tsconf
tsconfig.app.json. Aquí solo nos indica, primero nos dice, aquí va a leer el main ts, después polyfill ts, después de src va a sacar todos los que tengan TypeScript, la extensión TypeScript va a reconocer, se puede decir. Después esto igual va a extender del otro archivo que sería este tsconfig.json, es más o menos que están separados en dos archivos, pero este tiene todo lo que otro archivo tiene, solamente que están separados de una mejor forma, se puede decir. Pero hacen referencia a la configuración de TypeScript para el proyecto. Este sería el otro, TypeScript config.json. En aquí igual esto es muy importante. En aquí, primero TypeScript. TypeScript tiene varias reglas. Por ejemplo, te puede obligar a que retornes un valor de tipo string o de tipo number, etcétera, ¿no? TypeScript como tal tiene varias reglas para su código que nosotros podemos configurar para un proyecto en Angular y así restringirlo y tratar de obtener un código muy limpio, ¿no? Y esas reglas van aquí. Primero aquí están algunas reglas que nos dicen primero templates estrictos, después parámetros, inyección de parámetros estricto, por ejemplo. Y aquí el más importante sería este, ¿no? Strict. Aquí podemos desactivar si está muy restringido nuestro proyecto, podemos desactivar esto a false y al compilar ya nos va a dar error. Esto lo vamos a ir haciendo la prueba a medida que vayamos haciendo los componentes. Aquí varias reglas de TypeScript ya están activadas, se puede decir. Incluso aquí este no implicit o no implicit override y otros, ¿no? Pero en resumen, aquí tenemos las reglas de TypeScript y algunas configuraciones más. Lo más importante de aquí serían las reglas de TypeScript que podemos activar y podemos desactivar según lo que nos conviene o lo que en este caso la empresa quiere, ¿no? Esto es igual muy interesante porque actualmente una empresa grande, si tiene 10 desarrolladores para un proyecto grande, tratan de proteger su código, se puede decir, activando la mayor cantidad de reglas para su proyecto. Y esto hace que cualquier desarrollador que quiera poner algún código le salten errores de lo nada, ¿no? Le salten errores de name, de return, que tienen que tener un tipo, etcétera, ¿no? Todas las reglas de TypeScript y eso hace que el desarrollador a la fuerza tenga que escribir un código limpio, se puede decir. Entonces las empresas que tienen proyectos grandes y tienen varios desarrolladores protegen primero su código para que tengan un código más limpio con reglas de TypeScript. Eso es algo que he visto continuamente y hacen que salten errores, como les decía, y hay que escribir a la fuerza un código más limpio, se puede decir. Entonces, esa es una parte muy, muy importante. Incluso a ustedes les puede servir esto mucho en caso que manejen un proyecto y no tengan tiempo incluso para revisar el código, porque pueden tener 5 desarrolladores en el frontend o 3. Entonces, una manera de proteger el código para que esos desarrolladores suban un código limpio, lo más limpio que se pueda, es en aquí, ¿no? Dando las reglas de TypeScript lo más estrictamente posible, se puede decir. Así ya tienen pueden evitarse revisar el código, ¿no? Que otros están subiendo y en vano, que sea en vano, ¿no? Con ciertas reglas ya pueden evitar eso. Entonces ahí tenemos esa parte y el último sería el TypeScript config.spec.json. Esta es referencia a la parte de testeo nada más, ¿no? Aquí nos dice Jasmine, los archivos de test y vas a conocer todas las extensiones que tengan .spec.ts dentro del proyecto que estamos utilizando. Entonces, esos serían todos los archivos que tienen, en este caso, que tiene un proyecto Angular, ¿no? En este caso, Angular siempre va a trabajar por defecto con TypeScript. No podemos generar un proyecto de Angular con JavaScript, o sin JavaScript, o con TypeScript, o con TypeScript, o con TypeScript X, o JSX, en el caso de React, como React maneja en este momento. En Angular solo tenemos TypeScript netamente y los archivos ya están predefinidos para que trabaje con TypeScript, se puede decir. Entonces, esa sería la descripción de cada tipo de archivo que nuestro proyecto maneja, en este caso de Angular. Primero tenemos un proyecto en la rama main, tenemos un proyecto limpio, desde cero, creado con TypeScript, con Angular CLI. Entonces, para no tocar esto, para no mezclar código, se puede decir, de aquí vamos a sacar una rama para la clase de hoy. Entonces, hoy es 5. Voy a crear una rama que diga 05 08 2022 y esto va a crear a partir de la Java main, ¿no?
Voy a crear. Y esto al refrescar en Stack Blist ya va a reconocer, ya tendría dos ramas, ¿no? Y esta va a ser la rama, la que acabo de crear va a ser la rama para que podamos trabajar el día de hoy. Vamos a subir tarea uno, tarea 2 según lo que vayamos viendo el día de hoy. Ya vamos a ir haciendo ejercicios. Y con esto yo también voy a ir revisando de una manera más fácil, ¿no? Ya sé que por cada clase tengo una rama y en cada rama hay varias tareas, ¿no? Entonces voy a ir viendo para este día ha habido tres tareas, para el otro día ha habido cinco tareas, etcétera, y así se van acumulando las tareas y al último damos una calificación al total de las tareas, ¿no? Para antes del primer parcial en este caso. Entonces aquí ya tendré una rama nueva y si refresco en Stack List esto ya lo va a reconocer de forma automática. Entonces, como les decía en la primera clase o en la segunda, vamos a usar Stack List y el editor de código desde nuestra máquina local para subir código, ¿no? En este caso, para lo que se pueda, vamos a utilizar Stack Blitz. Para los casos que tengamos que usar terminal o instalar alguna dependencia o hacer algo más complicado, vamos a utilizar nuestra máquina y en ese caso ya tendría que estar enlazado su GitHub a su máquina local, ¿no? Entonces vamos a utilizar el camino fácil Stack Blitz, pero en otros casos vamos a usar igual la máquina con nuestro editor de código, ya sea WebStorm o Visual Studio Code, como les he indicado la segunda clase. Entonces aquí ya tiene que reconocer, ¿no? Las ramas. En este caso ya reconoce las ramas 5.8 del 2022. Entonces voy a cambiar esa rama y con esta rama ya vamos a trabajar el día de hoy. Lo mejor sería dejar la rama main limpio para que a partir de ahí podamos sacar ramas y para no contaminarlo se puede decir y poder trabajar sin mezclar código o sin mezclar clases se puede decir, solo trabajar con una base de Angular CLI creado y después hacer nuestros ejercicios de cada clase. Entonces aquí estoy cambiando de rama, incluso lo puedo hacer pull a esta rama actual que acabamos de crear y ya vamos a ir haciendo algunos ejercicios aquí. Y va a ser fácil, ¿no? Desde aquí vamos a hacer un commit y directamente ya va a estar en GitHub, en la rama donde hemos creado, ¿no? En esta rama. Ya van a ver aquí varios commits y con las tareas que vamos a ir haciendo. Ya les decía que Angular netamente utiliza TypeScript. En el caso de React, React utiliza, puedes usar JavaScript con React, puedes usar JSX, después puedes usar TypeScript X. Tiene varias extensiones, ¿no? Para trabajar con React. En el caso de Vue.js, igual creo que puedes usar JS o TypeScript, etcétera. En el caso de Angular solo es TypeScript netamente. Pero ¿qué es TypeScript? Es un superconjunto de JavaScript. Es decir que en este caso tenemos JavaScript en el fondo, se puede decir. Después viene aquí JavaScript neto con prototypes, con constructor functions. Después viene EMAScript 6. A partir de EMAScript 6, que sería la evolución, podemos decir, de JavaScript, ha nacido. Hay nuevas características de JavaScript que vamos a ir aprendiendo. Pero con eso ya tenemos TypeScript, que sería un superconjunto de JavaScript que ya nos permite hacer un código muy similar a Java, a C Sharp, manejando clases, manejando typeo de código, manejando generics, por ejemplo. Entonces ya lo vamos a ver aquí muy similar, lo que vamos a hacer con Angular, muy similar a Java o C Sharp o lo que normalmente se tiene, ¿no? La sintaxis de código que normalmente uno conoce como desarrollador. Entonces vamos a ubicar rápido, se puede decir, o vamos a entender rápido esto de TypeScript. Solamente sería un superconjunto de JavaScript que nos permite manejar interfaces, clases, generics, herencia. Es muy similar, como les decía, a Java, C Sharp o los lenguajes comunes que generalmente se avanzan en la carrera, ¿no? Herencia, clases, polimorfismo, etcétera, ¿no? Entonces eso sería TypeScript. Y como les decía, cuando compilamos cualquier proyecto, cualquier framework, ya sea React, Angular o Vue.js, al compilar para producción va a convertirse todo esto a JavaScript y después eso se va a mostrar en el browser, ¿no? Por eso la librería de TypeScript va en dep dependencies en el package JSON. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Antes de entrar más a los componentes, les decía primero que es un componente, es como si tuviéramos, les decía, un auto y cada parte del auto es un componente y un conjunto de componentes. En este caso puede formar un módulo en el caso de Angular o en el caso del auto ya forma el auto entero, ¿no? Pero a nivel
para que se entienda más fácil, un componente es esto, se puede decir. En el caso, por ejemplo, tenemos aquí en HTML neto, tenemos el párrafo, tenemos para imágenes, tenemos incluso, creo que en HTML5 incluso teníamos canvas, teníamos video, ¿no? Para embeber videos al HTML. Esa etiqueta video de HTML5, ¿no? Me voy a buscar aquí. Este video de HTML5. Si inspeccionamos el código aquí, que esta etiqueta de HTML5 que se llama video, como está aquí, adentro va a tener más código. Y un componente, como les decía, va a tener HTML, adentro va a tener archivo de lógica y después estilos. Incluso no puede tener estilos, ¿no? Pero esta etiqueta video de HTML5 netamente sería un componente. Adentro tiene más código, se puede decir, y nosotros podemos modificar y podemos darle entradas, esto puede dar salidas, etcétera. Pero la idea de componentes es esto, ¿no? Video, por ejemplo. En el caso de HTML puede ver el input, puede ver el párrafo, sería igual. Todos son componentes, son etiquetas de HTML, pero se los puede tomar como componentes. En este caso igual lo podemos llamar componentes de HTML. La idea de Angular o cualquier framework que a nivel frontend vamos a manejar es eso. Nosotros colocamos en el caso de Angular en el archivo ts, que sería el archivo de lógica para Angular. En la parte de selector le vamos a colocar el nombre de nuestro componente. En aquí, por ejemplo, en el caso de HTML, aquí está video, ¿no? Se llama video. Pero ustedes si quieren hacer algo bien personalizado lo pueden colocar aquí video UPB, así con componentes personalizados. Esto generalmente se ve en los bancos. Los bancos hacen en componentes personalizados. Aquí lo colocan, por ejemplo, si es del BCP, video BCP o input BCP, y tienen incluso estilos personalizados con los colores del banco, etcétera, ¿no? Es como si crearan su propia etiqueta HTML, pero con el código que ellos quieren. A eso se refiere componentes. Entonces, en este caso no lo vamos a modificar porque este es el componente raíz de la aplicación de Angular. Solo estamos dando un ejemplo, pero aquí iría el nombre del componente en el caso de Angular. Después tenemos el archivo, el template, el HTML que va a usar este componente, y los estilos después. Incluso los estilos no lo podemos colocar, no puede tener estilos. Y después lo que les decía, esto ya es TypeScript, ¿no? No es una clase con TypeScript, es algo muy... Nos va a parecer muy familiar esto. Le decimos la clase, el nombre de la clase, aquí podemos ir poniendo variables, etcétera. Podemos colocar incluso aquí el constructor, podemos crear funciones privadas, funciones públicas, podemos colocar herencia aquí. Entonces esto es ya muy similar a lo que básicamente se avanza, ¿no? en programación. Entonces por eso nos vamos a familiarizar más rápido con Angular. Y estos serían los decoradores. En este caso, esto de los decoradores es un patrón igual, se llama el patrón decorator. Más adelante lo vamos a avanzar, pero en este caso Angular igual está utilizando ese patrón decorator, en este caso para el componente, y le está pasando los parámetros que necesita, ¿no? Este sería el patrón decorator, y vamos a ir viendo esto para componentes, para módulos, para pipes, que vamos a avanzar. Después vamos a ver directivas y vamos a ver otras cosas, ¿no? Pero eso sería el patrón decorator, sería un patrón de diseño incluso para examen, ¿no? Si en caso que les pregunten algo, ¿qué patrones utiliza Angular? Patrón decorator, ya tienen uno, ¿no? Más adelante igual vamos a ir viendo qué patrones utiliza Angular por defecto y qué patrones incluso podemos usar. Pero esto ya sería uno, el patrón decorator. Entonces este sería el archivo de lógica, que puede tener herencia, funciones privadas, públicas, variables, constructor, etcétera, ¿no? Después su archivo de testeo, después lo vamos a analizar más a profundidad de esto. En este caso está con Jasmine y Karma. Después sus hojas de estilo, en este caso con la extensión SCSS y su HTML, ¿no? Este enseguida lo vamos a borrar, es muy largo, me parece muy largo este HTML. Lo dejaremos ahí, vamos a utilizar por ahora la consola. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a hablar de las funciones. Ya, primero, si queremos crear una función normal, sería, en este caso, las funciones normales se colocan function, aunque en el caso de Angular no se escribe function, ¿no? Se lo coloca directamente el nombre de la función que queremos crear y le damos
adentro colocamos el código que se va a ejecutar, va a imprimir algo, va a unir cadenas, etcétera, ¿no? En este caso, este es un ejemplo, function, por ejemplo, le podemos decir getName. Esto igual es algo muy importante. Cuando colocamos nombres a funciones siempre va con minúscula la primera palabra y después ya van con mayúsculas, ¿no? La primera letra de cada palabra. Entonces en este caso sería de esta forma. No es bueno colocar así getName todo con mayúscula. En el caso de las funciones es colocar con minúscula la primera palabra, después intercalado con mayúscula cada palabra, ¿no? En el caso de una función, por ejemplo, así. Y también se puede decir otro convenio que en Angular hay. En la parte de archivos tenemos que separar por guión y no tenemos que colocar mayúsculas. Y después en las funciones con minúscula empiezan con minúscula, en las clases obviamente empiezan con mayúscula, como se puede ver aquí. Y esas serían algunas reglas que Angular te da. Por ejemplo, en el caso de React, si tienen algún componente lo colocan con mayúscula la primera letra. Eso ya es conveniencia, como les decía, pero en Angular es bueno que se maneje así. Algunas personas que están acostumbradas a manejar C Sharp o otro tipo de lenguajes ya colocan, por ejemplo, lo manejan así, lo manejan de otra forma, porque ya están acostumbrados a otro tipo, otro lenguaje, ¿no? Pero en este caso hay que seguir lo que Angular nos recomienda. Entonces una función normal sería esta y le colocamos aquí esta función retorna, le decimos cadena, le podemos decir hi, incluso le podemos decir aquí un name, ¿no? Una variable name y dos puntos. Aquí le podemos mandar una función, una variable, un parámetro de entrada a esta función que sería name y aquí le colocamos, este ya es muy similar a Java, creo que en Java es adelante, ¿no? El tipo de dato que entra a la función, pero en este caso se lo coloca después del nombre de la variable, en este caso le vamos a decir que sea del tipo string y aquí les va a sugerir igual el StackBlitz les sugiere y con eso directamente se completa, ¿no? Y para saber lo que vas a retornar aquí, se coloca después de definir la función donde están los paréntesis, donde van los parámetros de entrada. Colocamos dos puntos y aquí lo que va a retornar la función, en este caso sería string, ¿no? Porque va a concatenar y va a retornar un string. En este caso, esta función no es obligatoria en Angular. Lo podemos borrar incluso. Eso solo es para ejemplificar, para dar un ejemplo de una función, ¿no? Esta sería una función con TypeScript. Le pasamos parámetros. En este caso, si el TypeScript en la parte de tsconfig estás restringiendo que cada tipo de parámetro tiene que tener un tipo específico, aquí si lo colocan de esta forma les va a saltar error. En el caso que estés restringido su proyecto, ¿no? Entonces lo mejor para hacer un código limpio es colocarlo en esto, para TypeScript colocarlo qué tipo de parámetro de entrada es, si es string, si es número, si es cadena, si es array, etcétera. Saber lo que vas a retornar igual es muy importante y después retorna lo que debe, ¿no? Y darle un nombre correcto a la función. Actualmente, les decía, en empresas grandes que protegen su código, colocan las reglas de TypeScript bien estrictas para que hagan un código bueno, lo mejor que se pueda, y te restringen esto. Aquí tienen que colocar esto. Si no colocan de esta forma les salta errores, ¿no? Entonces su código no pueden subir código al proyecto, etcétera. Entonces hay que ir acostumbrándose haciendo esto, ¿no? En TypeScript tenemos un tipo de valor que sería un comodín que se llama any. Este sería un comodín como si le estuviéramos diciendo, esta función retorna cualquier tipo de valor. Puedes retornar una cadena, un array, un número, etcétera, ¿no? Este any es un comodín. Pero este any no es muy bueno usarlo. Generalmente cuando tratan de proteger su código, que sea bueno, que sea bien typeado, como generalmente maneja JavaScript o C Sharp, aquí en las empresas te dicen no utilizar any. Si subes tu código con any, te dicen cambiar esa función, no utilices any, de hacerlo, créate algún modelo de datos para retornar, etcétera, ¿no? Entonces esto de any es para TypeScript, es tipo un comodín, pero no es muy recomendable usarlo en casos reales, ¿no? Porque cuando hacemos una función no sabemos qué tipo de valor va a retornar exactamente. Tal vez en algunos casos lo podemos usar cuando no sabemos si un JSON, qué tipo de JSON va a retornar el backend, por ejemplo, pero en funciones así donde sepamos qué va a retornar exactamente, es mejor manejarlo de esta forma, bien typeado, ¿no? Lo que entra y qué va a devolver la función, si va a ser string, si va a ser number, etcétera. Entonces ahora primero, esta será una función
normal para TypeScript dentro de la clase app component, el constructor, que ya estamos familiarizados con esto. Aquí incluso podemos colocar esto que sea público o privado, les decía. En el caso que sea público, vamos a poder utilizar esa función dentro de nuestro HTML, vamos a poder llamar esa función dentro del HTML que tenemos aquí. A ver, todavía no voy a modificar el HTML, pero tenemos funciones públicas y privadas. Las públicas vamos a poder llamar en el HTML, y si esto fuera private, solo vamos a poder utilizar dentro del componente, dentro de la clase del componente. Al igual que los atributos, igual tenemos público. En este caso podemos colocar public, y esto sería una buena práctica, ¿no? Porque podemos tener variables públicas y variables privadas. Las variables públicas vamos a poder utilizar en el HTML, y las variables privadas solo en la clase app component en este caso. Entonces sería muy bueno aquí colocarlo. Aquí está saltando error porque no puedo utilizar, si es private, este title no puedo utilizarlo en el HTML, me está indicando el error, ¿no? Aquí title es private y solo es accesible dentro de la clase app component, me está indicando. Entonces aquí ya me salta error incluso, ¿no? Entonces por eso esto tiene que ser público. Y si lo colocan así vacío, por defecto ya sería público en este caso, ya sea función o variable en este caso. Entonces esas serían las primeras características de TypeScript. Ahora, algo que vamos a usar mucho en el curso de Angular va a ser las funciones flecha. ¿Qué serían las funciones flecha? Vamos a hacer una función equivalente, una función flecha equivalente a este getName. ¿Qué sería una función flecha? Primero, esa es la sintaxis, ¿no? Paréntesis, que aquí tenemos los paréntesis. Después, en vez de tener llaves o tener estos dos puntos, le decimos esta función se coloca de esta forma, una flecha. Aquí irían los parámetros de entrada y aquí iría el código que va a ejecutar esa función flecha. Entonces lo equivalente a este getName, ¿qué sería? Primero aquí vas a recibir esta función, un name string, y aquí adentro vas a retornar esto, ¿no? Lo mismo, pero esto ya sería una sintaxis diferente. Se llama una sintaxis función flecha. En este caso el nombre se lo puede colocar, en el caso de las funciones flechas se lo coloca por ejemplo con una constante. Este getName va a ser una constante, y esa constante tiene adentro una función flecha, se diría. Entonces este getName, lo equivalente a este getName en una función flecha sería esto. Lo llamamos a través de una constante, lo podemos colocar igual getName, lo mismo para indicar el ejemplo. Después le decimos los parámetros de entrada que va a tener y colocamos una flecha y lo que va a retornar esta función flecha. Esa sería la sintaxis de una función flecha. Ahora, esta función flecha es interesante porque tiene otras características. Por ejemplo, si la función flecha retorna una sola línea de código, ya se lo tiene que colocar de esta forma. Aquí abajo lo voy a colocar. Si la función flechas retorna en este caso una sola línea de código, como está concatenando y esta es una sola línea de código, ya no se coloca return. Directamente lo que retorna podemos colocar, incluso las llaves ya no podemos colocar aquí. Podemos borrarlo y sería directamente esto, ¿no? En este caso, si da error aquí, solo hay que encerrarlo entre paréntesis y le decimos que está retornando una sola línea, ¿no? En este caso, generalmente si retorna la variable name, aquí lo colocamos directamente sin la palabra return y sin llaves incluso. Solamente cuando la función tiene más de dos líneas de código, lo colocamos, aquí podemos colocar llaves y aquí podemos hacer otra serie de cosas, ¿no? Aquí hacer una multiplicación, etcétera, y al último retornar una función de la función en este caso, de la función flecha, ¿no? Pero si tiene una sola línea de código, podemos resumirlo como es de esta forma, ¿no? Eso sería una característica de la función flecha. En este caso, a ver, voy a hacer aquí otro ejemplo aquí abajo. Otra característica de la función flecha sería, si no tiene parámetros de entrada, solo se lo coloca así, con paréntesis vacío, y aquí lo que se retorna directamente, ¿no? En este caso va a retornar una cadena directamente high, ¿no? Y como es una sola línea de código, aquí no iría la palabra return y no iría las llaves que generalmente estamos acostumbrados a colocar en funciones normales. Entonces aquí tenemos un código muy corto, como pueden darse de cuenta. Esa sería otra característica de las funciones flecha. Después vamos a ver, vamos a tratar de describir todos. Por ejemplo, si tengo dos parámetros de entrada, aquí tenemos el name del tipo string y tenemos el last name
sería last name, que sería apellido. Tiene dos parámetros de entrada, entonces hay que ponerlo entre paréntesis y separarlo por una coma. Y después aquí, si retornamos una sola línea de código, si concatenamos esto, o incluso podemos retornar una sola variable por algún X motivo, sería de esta forma, ¿no? Este sería un código más corto a lo que podemos tener de forma normal, se puede decir, como en este caso. Las dos sintaxis van a funcionar, pero las funciones flecha nos ayudan a que nuestro código sea más corto, se puede decir. Entonces tenemos esto para más de una línea de código con paréntesis, para una sola línea de código, para los parámetros cuando no tiene parámetros, y lo ejecutamos. Generalmente las funciones flechas se ejecutan a través de una constante, les decía, ¿no? Enseguida vamos a hacer ejemplos de una función flecha, pero esta sería la sintaxis. Esto de las funciones flecha lo van a ver en cualquier framework o librería de frontend, ya sea React, Angular o Vue.js u otro. En cualquier que esté manejando JavaScript se puede implementar funciones flecha. Comúnmente van a ver en cualquier código en Angular o en JavaScript, siempre van a ver esto de funciones flecha. Entonces ya tienen que saber cómo funciona. Esto hay que entender porque ahora vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a simplificar de esta forma. Si tiene un parámetro de entrada, incluso si no le doy el tipo, este sería otro ejemplo, pero vamos a hacer un ejemplo más. En este caso, si la función flecha no sabemos qué tipo tiene, no lo podemos colocar de esta forma. Y si no tiene tipo, estos paréntesis se pueden eliminar, solo decimos la función, en este caso, la función getName recibe un parámetro, incluso lo podemos colocar así. Se puede obviar estos paréntesis, puede ir así la función flecha, ¿no? Si esta función flecha tiene un parámetro de entrada y no queremos darle el tipo, lo podemos colocar sin paréntesis, después la flecha y después lo que devuelve, ¿no? Lo podemos decir aquí name, o no sé, en este caso podemos tener un número, por ejemplo num, y le podemos decir num por 2, ¿no? Que retorne el número multiplicado por 2. Entonces esto puede ser igual una función flecha que se llame mult, de multiplicación, por ejemplo, ¿no? Por decir, pero aquí lo importante es que ya tenemos un código bien corto. Y en los siguientes operadores de JavaScript vamos a empezar a utilizar de esta forma. Entonces es importante que entiendan esta parte, cómo funcionan las funciones flecha. Voy a colocar en los siguientes ejemplos de esta forma. Y esto quiere decir que la función flecha tiene un parámetro de entrada, no sabemos el tipo, y está retornando ese parámetro de entrada multiplicado por 2. Entonces hay que saber entender esto, ¿no? Este num igual a 2 multiplicado se puede decir en una forma normal de una función. Sería de esta forma, ¿no? Aquí la función mult de multiplicar recibe aquí un num. No sabemos de qué tipo de valor es. Aquí incluso no le podemos colocar qué tipo de valor retorna, pero sabemos que la función dentro multiplica ese número por 2. Estas serían las dos equivalencias, ¿no? Esta sería una función normal y la equivalencia en función flecha de esta función normal sería esta línea de código mucho más corta, ¿no? Incluso en una sola línea de código. Es mejor tener esto a tener esto, ¿no? Esto ya serían tres líneas de código y esta sería una sola línea de código. Entonces eso hay que entenderlo bien porque enseguida vamos a hacer ejemplos con esto y voy a colocar de esta forma directamente. Así voy a colocar. Se puede decir, hemos hecho nuestra primera función en JavaScript. Aquí se puede decir dos comparaciones de función normal y función flecha. Lo voy a colocar así en este caso. A ver, así que esté. Esto que esté así. Y esto sería modo de ejemplo, ¿no? Cómo funcionan las funciones flecha. Si lo quieren buscar esto en internet, se llaman arrow function, creo que está de esta forma, ¿no? Arrow function se llama. Si lo quieren buscar en Google y quieren ver qué características tienen las funciones flecha, etcétera, ¿no? Sería de esta forma, tendrán que buscarlo de esta forma. Arrow functions. Y esto sería un ejemplo claro, ¿no? Una función flecha y lo equivalente a una función normal, para que se entienda de forma fácil. En este caso también nos está saltando el error de entrada, ¿no? Aquí les decía que esto es por las reglas de TypeScript que están activadas, se puede decir, en el tsconfig JSON. Aquí nos dice que el tipo num tiene que tener un tipo, por lo menos tiene que decir any, por lo menos lo está indicando aquí. Y eso sería una de las reglas de TypeScript que nos restringen. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que cualquier parámetro que metas a la función tiene que tener un tipo. Por ejemplo,
por lo menos colocarle any nos está diciendo. Si queremos desactivar eso, en algún caso que necesiten este strict, lo podemos colocar en false y veremos si lo desactiva de forma entera esto, ¿no? Lo voy a decir este estricto que sea igual a false y veamos si ya corre con eso, desactivando esa regla de TypeScript. Entonces vamos a esperar eso y por hacer la prueba, ¿no? Haremos la prueba eso de TypeScript, de las reglas de TypeScript. Incluso aquí hay más reglas de TypeScript que no están puestas. Nosotros podemos buscar aquí TypeScript rules y podemos encontrar todas las reglas de TypeScript que TypeScript tiene y podemos activar y podemos desactivar eso en Angular según lo que a ustedes les convenga, ¿no? En este caso, por ejemplo, estas reglas, ¿no? No empty interface. Tenemos varias reglas de TypeScript y en Angular están algunas nada más. Entonces eso ya depende, ustedes pueden aumentar, pueden borrar reglas incluso, pero ya eso depende de ustedes. En este caso, como están viendo, la regla estricta de TypeScript con colocarle false aquí ya no está restringiendo ese error que estaba saltando anteriormente, como han podido ver. Entonces con este strict podemos desactivar las reglas estrictas de TypeScript, pero nosotros vamos a ir trabajando con reglas de TypeScript estrictas, ¿no? Con true, lo vamos a cambiar de true y con eso vamos a ir trabajando con reglas de TypeScript para hacer un código lo más limpio posible, se puede decir. Entonces vamos a esperar que compile de nuevo, va a saltar error esto, no importa, pero se puede arreglar aquí colocando un tipo de entrada a esta función mult, ¿no? Que va a multiplicar. Si hago funciones directamente en el constructor, esto se va a ejecutar cuando el componente se cree, se puede decir, en la parte del UI. Cuando un componente se renderiza en Angular, primero empieza ejecutando el código que está dentro del constructor. Entonces yo coloco un console.log aquí en el constructor, le digo hi. Esto, cuando el componente se renderice en la parte del navegador, primero va a entrar este código. Esta es la regla en la parte de componentes de Angular. Primero ejecuta lo que está en el constructor, después vamos a tener otras funciones que vamos a ir avanzando después, que se llama ciclo de vida de componentes en Angular. Entonces, pero lo primero sería entender que el primer código que se ejecuta cuando se renderiza un componente en Angular es el código que está dentro del constructor, se puede decir. En este caso sigue viendo error, lo podemos solucionar colocando any aquí. Y con eso ya se tiene que refrescar esto de nuevo y tiene que correr de forma correcta y tiene que aparecer en la consola aquí. Hi tiene que aparecer porque está entrando al app root component y tiene que ejecutar lo que está en el constructor. Entonces vamos a esperar y ya vamos a ir haciendo ejemplos directamente en el constructor para no estar haciendo funciones para cada tipo de operador. En este caso, como pueden ver, ya se compila normal y en este caso, como se ha compilado dos veces, aquí está la palabra hi, ¿no? Y sería lo que está dentro del constructor en este caso. Entonces, si esta es la primera tarea, ¿cómo hacemos el commit? Ahora va a ser esto fácil, ¿no? Aquí ya les tiene que aparecer, cuando hacemos cambios en el código de nuestro proyecto en StackBlist, les aparece aquí directamente la palabra commit, les tiene que aparecer. Entonces doy clic en commit y aquí vamos a colocar este formato. Como ya tenemos la rama, incluso ya tenemos la rama con la fecha, vamos a colocar aquí la fecha. Hoy es 5 del 8 del 2022. Vamos a colocarlos entre corchetes. Y en este caso lo colocaré aquí tarea 1. Task 1 lo voy a colocar aquí. Y aquí que vaya la descripción de la tarea. En este caso, ¿qué es la descripción de la tarea? Sería ejemplos de funciones flecha, ¿no? Esto es. Entonces le estoy dando commit y solamente hay que esperar, ¿no? Ya. Esto ya es algo propio de JavaScript, pero el que lo vamos a utilizar mucho a lo largo del curso. Vamos a hacer ahora unos ejemplos de operadores de JavaScript, después vamos a entrar a algunas características de TypeScript. Antes que aparezca ECMAScript 6, solo había JavaScript neto, teníamos que hacer los constructores ya no se hacía de esa forma los constructores, no se hacía con prototypes. Si buscamos prototype en JavaScript, antes de un constructor, antes de ECMAScript 6, se manejaba esto, ¿no? De esta sintaxis. Para hacer un constructor tenías que poner, por ejemplo, así una función.
después instanciar ese nuevo estudiante y este prototype, ¿no? Mediante este prototype a esas funciones podíamos dar propiedades, se puede decir, podíamos llamar a otras subfunciones, etcétera, ¿no? Pero esto era lo antiguo, antes de que apareciera EMAScript 6. Entonces, primero el map. ¿Qué sería un operador map? Vamos a... Voy a declarar aquí una constante. Lo voy a colocar aux map, así. Y el operador map, ¿qué sería? El operador map trabaja con arrays. Entonces aquí me puedo dar un array directo. Esto lo puedo decir que tiene este array del 1 al 5. Y este operador map es propio de JavaScript y trabaja con cualquier array. En este caso tengo un array de números. Entonces aquí le puedo decir este array. Voy a utilizar el operador map con este array. Entonces le digo punto map y tiene que reconocer, como en este caso pueden ver, me sugiere directamente operador map. Y vienen los paréntesis, ¿no? Este operador dentro del paréntesis recibe una función. Le podemos pasar una función de esta forma, ¿no? Como nosotros conocemos. Pero lo más aconsejable sería pasarle una función flecha de esta forma, lo más minificado posible. A pasarle 3 líneas de código, se puede decir. Entonces con eso, utilizando funciones flecha y utilizando este map, vamos a tener una sola línea de código. Por eso les decía que esto es muy importante. Porque generalmente utilizan varios operadores, incluso encadenados, y utilizan mucho las funciones flecha. Entonces hay que saber entender esto. Estos dos no. Esto es equivalente a esto, pero esto es función flecha y esto sería una función normal, ¿no? Entonces este map recibe una función flecha o una función normal adentro. Podemos utilizar cualquiera, pero lo mejor sería una función flecha. Entonces le decimos, antes de colocar la función flecha, ¿qué hace este map? Va a iterar uno por uno en el array. Va a ir primero al número 1, al número 2, al número 3, al 4 y al 5. Y por cada iteración va a ejecutar esa función que aquí le pasemos. Entonces aquí le decimos, va a recibir esa función un número, una variable, un parámetro que se llama num, de número. Y le vamos a decir que el número lo devuelva como tal ahí, no, nada más. Que reciba el número y que retorne el mismo número, nada más. Primero eso, a forma simple, ¿no? Entonces este aux map va a tener un nuevo array según esta función flecha dentro o función normal dentro del map. Es decir, que este map crea un nuevo array a partir de la entrada, se diría, o del array que está ejecutando, se puede decir. Es decir, esto, si yo lo coloco por 2 aquí, va a recorrer todo este array de entrada y el map va a crear otro array, pero multiplicado cada posición por el número 2. Entonces aquí, ¿cómo podemos verificar esto? Vamos a verificar imprimiendo nada más, ¿no? Vamos a imprimir este aux map, lo podemos colocar como cadena aquí. Aux map, dos puntos y imprimimos aux map, o lo podemos colocar incluso con coma aquí. Entonces al ejecutarse esto, aquí vamos a tener aux map, aquí lo colocaremos dos puntos. Y eso va a ser un nuevo array. Esta constante aux map va a ser un nuevo array, pero multiplicado por el 2. Cada posición por el número 2 va a estar multiplicado. Y va a ser un nuevo array, como aquí podemos ver, ¿no? Es el mismo array de entrada del map, pero multiplicado por 2 en cada posición. Entonces eso es lo que hay que destacar del map, que cuando se utiliza el operador map genera un nuevo array. Ahora el operador for each. El for each es parecido al map, pero en este caso el for each no genera un nuevo array. No va a generar un nuevo array. Vamos a hacer la prueba un for each. Vamos a colocar aquí una constante. Vamos a usar 3 operadores y después doy tiempo para que hagan esta otra tarea, ¿no? 3 operadores, después otros 3, después entramos a TypeScript para saber qué características tiene. Entonces, una constante que diga aux for each, que sea igual, lo podemos colocar igual a un array, que sea igual del 1 al 5. 3, 4, 5, le decimos punto, en este caso for each, ¿no? Y vas a conocer, tenemos varios operadores en JavaScript. Como pueden ver aquí tenemos filter, find, flat, for each, include
y varios, ¿no? Vamos a mencionar los más importantes, los que vamos a usar más en el curso de Angular. Entonces este sería el for each y lo mismo va a ser paréntesis y aquí adentro recibe una función o una función flecha, ¿no? Lo mejor sería una función flecha. Aquí le decimos el número de entrada que va a ser cada iteración que va a hacer en el array, o sea, la entrada va a ser primero 1, después la entrada va a ser 2, la entrada después va a ser 3 en esta función flecha, ¿no? En ese num. Entonces aquí le digo lo mismo, le voy a decir lo mismo, multiplicarle ese número por 2. Y ahora voy a imprimir ese aux for each y veamos qué tiene. Console.log y voy a copiar esto, aux for each como cadena, dos puntos y después imprimo, ¿no? Separado por una coma. Y aquí como pueden ver está indefinido, ¿no? Aux map tiene un nuevo array, pero aux for each tiene un valor un valor indefinido, se puede decir. Entonces la diferencia entre estos dos es que el map va a crear un nuevo array cuando ejecutemos con el map y el for each solamente va a recoger el array nada más, no va a hacer nada, no va a crear, solamente va a recoger y va a leer los datos. Entonces aquí solamente multiplicamos o hacemos lo que necesitemos, ¿no? Entonces esa es una gran diferencia entre el map y el for each. Y esto hay que saber utilizarlo, ¿no? Si queremos, no queremos generar un nuevo array, solo queremos renderizar, por ejemplo, algo, o queremos hacer un push de alguna lista del servicio del backend, algún nuevo array, etcétera. Podemos utilizar el for each sin necesidad de crear un nuevo array, ¿no? Entonces estas diferencias hay que notarlo y nos van a ayudar en cierta forma igual. Ahora el tercer operador y después ya les doy tiempo para que completemos las tareas poco a poco. A ver, vamos a utilizar el find. Aquí vamos a ir colocando const, este sería aux find, de esta forma. Y lo mismo, para que no nos confundamos, el mismo array, ¿no? Del 1 al 5. 3, 4, 5. Y aquí el punto find. Aquí tenemos el find index, que enseguida lo vamos a mencionar. Primero el find y después paréntesis, ¿no? Todos los operadores de JavaScript generalmente están de esta forma, son la sintaxis es de esta forma, ¿no? Reciben un array y después ejecutan una función dentro de los paréntesis. En este caso la función flecha sería lo mejor, ¿no? Para enviarle y acortar el código. Le voy a colocar num. Y este find, ¿qué va a hacer? Este find va a buscar. Si le digo, en este caso este número sería la entrada de la función flecha, que va a ser, a medida que recorra, va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le voy a decir, este find encuentra. Le voy a decir, cuando vayas recorriendo el array, ese número si es igual a 3, devolveme ese valor. Entonces me va a devolver ese valor, el que va a encontrar en este caso el número 3. Eso hace el find. Y cuando no encuentra, devuelve indefinido. Enseguida vamos a la prueba de eso. Entonces voy a imprimir este y vamos a hacer la prueba. Después ya les doy tiempo para que hagamos estos tres ejercicios. Entonces aquí aux find, dos puntos y después imprimo aux find. Y como pueden ver aquí, aux find ya ha salido en la consola, ¿no? Aux find 3. Le he dicho que busque en cada iteración que haga si el número igual a 3 y me devuelve ese. Incluso puede ser un objeto esto, puede ser un objeto JSON. Puede ser un objeto JSON y aquí le puedo decir búscamelo dentro de ese objeto JSON que puede ser op.id. Por ejemplo, si estamos hablando de personas, búscamelo la persona que tenga el ID con el número 3 o con el número o con el carnet de identidad, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso son ejemplos simples y estamos comparando el número nada más. En este caso devuelve el 3, pero en caso que queramos el número 13, ¿qué pasa aquí? Un defined. Esto es igual a otra diferencia, ¿no? Si no encuentra aquí lo que le estamos pidiendo que busque, va a devolver un defined, no va a devolver nulo, nada, ni cero, nada. Va a devolver directamente un defined. Entonces eso es otra característica del find. Entonces aquí como a modo de ejemplo el 3 nada más. Primero esos tres ejemplos, después vamos a continuar enseguida con los demás operadores y después con TypeScript. Ahora otros operadores sencillos, ahora vamos a seguir con el el find index, que igual es sencillo, ¿no? Vamos a escribir aquí find index, vamos a colocar el mismo array para que se entienda de manera sencilla, del 1 al 5. Y esto igual recibe un array, pero esto tiene la característica de que ya no busca, se puede decir, el objeto. El find busca el objeto. Si tenemos un JSON aquí con varios atributos, como un ejemplo del array de personas,
va a devolver un array en un objeto entero que va a ser la persona que estamos buscando, ya sea por ID, por carnet, etcétera, ¿no? Pero en este caso el find index va a buscar el índice de la posición del array, es decir, si tenemos un array de personas y el carnet con la persona con el carnet número 9 se encuentra en la posición 0, nos va a devolver 0 esto, nos va a devolver la posición donde se encuentra el objeto, se puede decir. Igual se coloca en paréntesis y aquí va una función flecha. Le voy a colocar número, la flecha y le voy a decir búscame el índice donde se encuentre el objeto, en este caso número que sea igual a 3 lo vamos a colocar, o a 4. Y después voy a imprimir console.log, voy a agarrar el mismo como cadena, lo voy a colocar, dos puntos, lo separo por coma e imprimo, ¿no? En este caso me está devolviendo la posición 3, me está diciendo que el objeto que es igual al número 4 se encuentra en la posición 3, como empieza desde 0, 0, 1, 2, 3, ¿no? Estamos correcto. En eso, esto ya no sería el objeto, sino sería la posición. En este caso la posición, lo podemos cambiar la posición del número 5. Sería aquí 4, ¿no? Se encuentra en la posición 4, nos está diciendo del array. Entonces ese sería el find index. Ahora veremos si le decimos buscame el número 100 y me da -1, ¿no? En este caso, cuando no encuentre el índice o ese objeto en qué posición del array está, nos va a devolver -1. Entonces esto igual nos va a servir mucho para el caso que busquemos un carnet específico en una tabla en la parte del UI y no devuelva nada. Podemos mostrar un mensaje de error o podemos mostrar el objeto que ha encontrado o la posición que ha encontrado. Podemos, no sé, a veces buscan, piden pintar, digamos, si se trata de una tabla, lo piden de marcarlo o pintarlo o abrirlo o resaltarlo, ¿no? Con estilos o algo así. Pero todo eso se basa en estos operadores JavaScript que estamos viendo ahora. Entonces ese sería el primero, el find index. Ahora el otro, constante que se llama index of. Aquí igual lo voy a colocar con aux para no colocar el mismo nombre del operador. Index of y lo voy a colocar igual un array del 1 al 5. Y esto recibe igual un array. Incluso puedes recibir esto una cadena. El index of recibe un array o una cadena. Puedes recibir una cadena, pero te devuelve igual el índice de lo que estás buscando en este caso. A ver, primero vamos a hacer la prueba con un array, después con una cadena. Entonces aquí lo vamos a colocar index of y en este caso le vamos a decir, le colocamos index of y le decimos búscame el número 1. Ya no sería una función flecha aquí. Le pasamos un array y le decimos index of, búscame la posición donde esté el número 1, devuélveme esa posición, le estamos diciendo. Entonces vamos a imprimir primero, haremos la prueba con un array, después vamos a hacer la prueba con un string. Le digo index of e imprimo, ¿no? Y me está devolviendo la posición 0. Entonces me está diciendo aquí, de este array, búscamelo en qué posición se encuentra el número 1. En este caso se encuentra en la posición 0, ¿no? Y esto igual cuando no encuentra la posición, por ejemplo, si buscamos el número 11 va a devolver -1. Y esto es muy útil porque este index of utilizamos para comparar para buscar en cadenas o para buscar en arrays y directamente dentro de un if colocamos si es igual a -1, entonces no ha encontrado, ¿no? Y podemos mostrar un mensaje de error, etcétera, ¿no? Directamente este -1 nos sirve. Si es diferente a -1, entonces ha encontrado el valor, porque va a encontrar entre el 0 a la posición 4, ¿no? Un número nos va a dar. Entonces ese -1 es importante para jugar con eso dentro de los if cuando mostremos algo. Entonces aquí le voy a decir la posición 5 se encuentra, el número 5 se encuentra en la posición 4, nos dice, ¿no? A ver, vamos a hacer esto mismo, pero ahora con una cadena. Aquí abajo. Aux index of, lo voy a colocar string. Y aquí voy a escribir una cadena. Aquí voy a escribir hola mundo. Esto igual nos sirve mucho para cadenas. Para buscar en cadenas. Incluso podemos buscar aquí una subcadena. Podemos decirle buscámelo la palabra hola, la palabra h. Y nos va a devolver la letra inicial, ¿no? La posición inicial. Si decimos buscámelo hola, nos va a devolver 0. Si decimos buscámelo mundo, va a devolver la posición donde está la M, donde comienza la cadena. Entonces primero haremos la prueba con la letra M, aquí le vamos a decir. Buscámelo la letra M y después vamos a imprimir esto igual. Aquí vamos a copiar para hacerlo de forma rápida. Le digo aux index of string.
Y me dice aquí que la letra M se encuentra en la posición 5. El H sería 0, 1, 2, 3, el espacio 4 y el espacio 5 sería la letra M. Entonces eso les decía, ¿no? Ahora vamos a hacer hola mundo, lo vamos a colocar test. Y ahora les digo, buscamos la palabra test y veamos qué nos devuelve el index of, que lo utilizamos mucho, ¿no? A modo que cuando desarrollamos utilizamos mucho ese index of. Ahora la palabra test nos dice que se encuentra en la posición 11. La posición 11 sería, esta sería 0, 1, 2, 3, 4 el espacio, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no? Cuando buscamos una palabra entera con el index of nos va a devolver la posición inicial de la palabra o de la letra con la cual empieza la palabra. Eso nos va a devolver. Entonces igual podemos buscar con el index of subcadena se puede decir. Y si no encuentra esa palabra, nos va a devolver -1 aquí. Y ese -1 igual es muy importante al momento de comparar para buscar dentro de las tablas. Por ejemplo, este index of se utiliza a veces para cuando tenemos una tabla en el UI y queremos filtrar esa tabla por nombre, por apellido, por carnet y hacemos búsquedas. A veces hacemos este index of, usamos este index of o usamos el filter o el find, por ejemplo, etcétera. Enseguida vamos a ver el filter. Pero en el caso que no encuentre va a devolver -1, ¿no? Y se encuentra devuelve la posición. Entonces aquí tenemos, ya hemos hecho find index y index of, tenemos 3. Vamos a seguir con el siguiente. Y este sería el join. Vamos a utilizar el join. El filter creo que no lo hemos visto aquí. A ver, haremos el filter antes de pasar al join. El filter, como su nombre lo dice, filtra, ¿no? Ahí vamos a la prueba esto. Const, lo vamos a llamar aux filter. Le vamos a dar un array, este igual recibe un array o en este caso solo array. Trabaja con arrays. Del 1 al 5 y le decimos operador filter. Y recibe una función flecha, ¿no? Lo mismo, número. Y esto filtra, aquí le vamos a decir filtrámelo este array. Este te devuelve igual que el map, un nuevo array. El map devolvía aquí un nuevo array a partir del operador map. Y este filter va a ser lo mismo, devuelve un nuevo array, pero aparte lo filtra, se puede decir. Entonces aquí le podemos decir, filtrámelo los números pares, le decimos módulo 2, creo que serían números pares, que sea igual a 0, ¿no? Esto ya es programación básica, ¿no? Del módulo, del mod y del div. En este caso estamos diciendo filtrámelo los números que sean pares. Ahora vamos a imprimir esto. Igual aquí podemos utilizar el mod y el div, ¿no? En JavaScript. Le decimos auxFilter y imprimimos auxFilter. En este caso me devuelve, ¿no? Un nuevo array como les estaba diciendo, pero en este caso filtrando. Me devuelve el 2 y el 4 porque son los únicos pares que existen dentro del array. Si queremos impares le decimos distinto, ¿no? El distinto en TypeScript se escribe con signo de admiración y dos iguales. Y cuando queremos igualar exactamente, tres iguales. Cuando queremos hacer una igualación parcial, se puede decir, colocamos dos iguales nada más. Una igualación total, incluso en tipo de dato, colocamos tres iguales. Generalmente se usa tres iguales, ¿no? Para igualar correctamente el tipo de dato y el valor como tal. Entonces en este caso ya tenemos un nuevo array. Y en caso que no encuentre aquí nada, a ver, vamos a colocar un mod 5 o un mod 6 para que encuentre múltiplos de 6 y busqué, en este caso me devuelve un array vacío. En este caso ya no va a devolver un defined, ya no va a devolver nada de eso. Si no encuentra nada al filtrar del número que estamos pidiendo, va a devolver un array vacío nada más. Este filter, ahora les decía, es muy usado para filtrar las tablas que vemos en el UI en general, ¿no? En las aplicaciones. Entonces generalmente usamos esto, filtrámelo por el nombre o por el apellido, por la fecha de nacimiento o incluso por ciudad, por departamento, etcétera, ¿no? Cuando son objetos, por ejemplo, si manejamos objeto persona aquí, le decimos filtrámelo el objeto persona pero por country, ¿no? Que sería ciudad. Que country sea igual a, generalmente colocan códigos aquí, para La Paz es LP, ¿no? Entonces filtrámelo a las personas que tengan o sean de La Paz, lo colocamos de esta forma. Accedemos al objeto JSON con punto a cada propiedad del objeto JSON y le decimos que lo iguale, ¿no?
Entonces para eso nos sirve el filter, igual lo vamos a utilizar en las tablas para filtrar y esto en el examen lo van a utilizar, ¿no? Lo tienen que, como ya están aprendiendo esto del operador filter, en el examen si les pido separar, por ejemplo, personas, estudiantes o no sé, animales por tipo de, por edad, no sé, por región, por departamento, lo mejor sería utilizar el filter porque te va a generar un nuevo array y ese array podemos renderizar en el HTML, ¿no? De Angular. Entonces ese es el operador filter. El join es interesante igual. Entonces el join, voy a crear una constante, le voy a decir aux join, que sea igual a un array, va a recibir igual un array del 1 al 5, en este caso así, y le digo join, ¿no? Join, y este join no recibe ninguna función flecha, y solo recibe un parámetro, le decimos, este array lo va a volver a cadena. Cuando les digan cómo puedes convertir un array a cadena, lo mejor o una de las cosas que se puede hacer es utilizando el join. Aquí le decimos, dentro del join le decimos cómo va a concatenar cada valor que se tiene dentro del array. Le decimos que lo junte mediante un guión, le podemos decir. Vamos a la prueba primero esto. Voy a imprimir. Y aquí vamos a imprimir esto como cadena para que notemos. Y sería de esta forma, ¿no? Entonces join me va a devolver una cadena, pero según el tipo de dato o tipo de parámetro que le hemos mandado dentro del join. En este caso, un guión, ¿no? Si no queremos que lo una por nada, le podemos mandar un espacio vacío. Eso lo va a separar por un espacio. Le vamos a decir un espacio sin espacio, solo entre comillas vacías. Y eso sería que lo una, pero sin poner ningún tipo de parámetro, ¿no? Directamente lo está uniendo todo lo que está dentro del array, devuelve como cadena, pero no coloca ningún tipo de separador, se puede decir. Entonces le podemos colocar igual asteriscos para que lo separe cada uno de los números y vamos a tener de esta forma un array, ¿no? El separador sería lo contrario del join, sería de convertir de cadena a array. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Sería el aux split, se llama, de separar, ¿no? Aux split, y esto recibe igual esto va a recibir una cadena, a diferencia del join. Le puedo decir aquí, a ver, enseguida vamos a poner la cadena. Recibo una cadena y después le digo split. Aquí ya me sugiere, eso me dice esta cadena por qué tipo de parámetro voy a separar y lo voy a convertir a array. Aquí va adentro de los paréntesis. Aquí le digo, lo vas a separar cada carácter que vea dentro de esta cadena con una coma. Es decir, en este caso, si tengo, aquí lo voy a colocar, hola, coma, mundo, test. Aquí le mando una cadena, o si le envío una cadena al split, y aquí le digo por qué parámetro va a separar y va a colocar a cada posición del array, en este caso la coma, ¿no? Le estoy diciendo, cuando encuentres una coma, aquí va a ser la posición 1 del array, esta va a ser la posición 2 y esta va a ser la posición 3 del array. Así funciona el split. Lo vamos a imprimir. Y creo que este va a ser el último ejemplo para que ustedes puedan hacer con calma, ¿no? Sería esto. Entonces aquí tengo una cadena y le digo por qué parámetro vas a separar la cadena, ¿no? Entonces hola va a encontrar coma y va a poner la posición 1 del array o la posición 0, mundo en la posición 1 y la posición 2 la palabra test, ¿no? Y este sería el parámetro separador. Aquí le puedo decir separarlo por cada t que encuentres en la cadena y va a separarlo por cada t aquí, pero ya esto dentro de un array. Entonces más o menos son contrarios, se puede decir, ¿no? Si del join hemos obtenido de array a cadena, con el split podemos obtener de cadena a array directamente. Incluso a partir de esto, ¿no? Le podemos decir esta cadena que nos devuelve el join y le decimos separar cada vez que encuentres todos estos asteriscos, ¿no? Y vamos a tener lo mismo que teníamos aquí, con la diferencia que ya no van a ser números, no van a ser cadenas. En este caso el número 1 como cadena, el número 2 como cadena, etcétera, ¿no? Entonces este sería el ejemplo del split, más o menos, que sería lo contrario del join.